Somos poco más de 30, entonces como de a 2, 3 por equipo, por favor, van a compartir tablet. Por favor. Mientras se las van repartiendo. No sé, a ver si quieres. No, pues estaba yo, pero ya se fue el otro señor. Ni siquiera es para que trabajen. Bueno, ya. ¿Qué haces? Entrar. Sí, pero siempre. Y si ahorramos. Cuando se hacen esos ejercicios, uno se da cuenta que realmente no somos tan digitales. Sí, porque pues La nueva evaluación. ya está, ¿no? Pues sí, ya por ajá, pues ya nada más así. Pasa aquí la categoría. Capa. Pues ya depende del tema. Ya pones un boli. Ya, pero aquí hay algo. Aquí pusimos categoría A. Lo de categoría y eso que le ponemos. La que quieran, sí, no importa. Empezaríamos siempre las eliminatorias. Oye, pero una pregunta. O sea, me imagino que por cada categoría la persona participante debe, en su folio debe tener como algún, no sé, algún dígito que la distinga, ¿no? O sea, por categoría. O sea, me refiero a que... O sea, me refiero CD, a... y el tercero es A, B, C, D, guión, un número. Sí, pero por ejemplo aquí pusimos categoría B y estamos registrando a un participante de la categoría A. Para que se armonice. O sea, ¿no debería eso como votar en el sistema? En algún concurso pasado había tocado que no se juntaron, que juntaron los participantes de diferentes categorías. No sé por qué, si ya faltaban como concursantes o algo, entonces por eso quedó abierto. O sea, sí lo puedo restringir. Sí, o sea, porque aquí la pregunta sería, pues podría ser como un error de dedo, ¿no? Y que en lugar de A pongas D y estés calificando a alguien de la D cuando en realidad tendrías que calificar a alguien de la A. Bueno, pero igual te fijas en el nombre, ¿no? Sí, ahora lo único sería comprobar que el nombre Que sí es Ricardo, le ¿no? Pero pues igual y sería otro, podría ser blindaje, ¿no? Del sistema para evitar errores. Sí, o sea, sí tenía como esas... Por en esa algún flexibilidad momento que quería... requieren. Pueden ser de repente dos, o de repente tres, o de repente meten a uno de otra categoría, entonces bueno, mejor lo dejamos abierto. Okay. Pues cualquier cosa, por ejemplo, CDC sería la categoría C. Guión, y cualquier número del 1 al 40, como al 40, debería dar algo. ¿Dónde? No, estamos como ejemplo para los polis, pero si se los dieron. Paola, no, Claro, sí. Vamos a poner la aquí para Bruno, ¿no?
esta posibilidad de error y dijeron que según sí lo votaba el sistema. Sí. Soy asesora del consejero Huesca. Con el consejero nacional, ahora magistrado. También para ahorrar tiempo podemos meter CDD sin mayúsculas, pero sin letra. Ahí mezclado. Ok, entonces, bueno, Esto sí que habíamos visto, lo que te había comentado ahorita de la categoría, o sea, que la categoría Ahí sea... te permite poner en la B, la serie. Sí. Pues le ponemos el cuadradito. Porque decía este chico que no lo habían hecho que porque en algún concursos anteriores habían tenido la necesidad de mezclar categorías porque faltaban participantes. Bueno, algo así dijo, ya. Lo que pasa es que ellos, bueno, tú ya sabes, su profundidad, ellos se encargan solamente de cuestiones técnicas de sistema. Todo lo demás es... No, pero sí, no se puede combinar. Sí, yo creo que igual y sí valdría la pena muy cómodo poner este candado de los que es P3. O sea que, pues como es CDA, si pongo CDB, me bote el tema de este como que Una alerta, exactamente. no es de esta categoría. Sí, pero sí lo checamos con él. Sí, y tal vez igual y podrían hacerlo como para evitar una vez que ya tengas el tema no te permita ya regresar. La simulación de que nos llamas, de que elegimos y ya lo que sí elegimos es la postura. Va que va, pero ahora va. O sea, porque uno puede seguir cambiando Ese es el ejemplo de lo que sí. según antes de guardar. Ok, ya estamos listas, listos, todas, todos. O sea, hay que ¿Ya pudieron entrar al sistema? ¿Alguien todavía lo tiene pendiente, no? ¿Ya se pudo ahí? Ok, Adrián, esta lista de folios es... bueno. No importa la categoría. Sí, vamos a explicarle, ¿no? Y listo. Excelente. O sea, a lo que voy... Bueno, en ese caso, por favor, volvemos a prestar atención. Si ya quedó el registro. David, Ok. Bueno, como les comentaba al inicio de esta breve capacitación, la idea de esta no es solamente ayudarles a que se familiaricen con el formato de competencia y demás, sino en lo posible ayudar a establecer criterios más o menos similares respecto a lo que se espera ver en este ejercicio. Y para ello nos hemos permitido organizar un debate muestra entre un servidor y una muy querida amiga, Miroslava Hernández, que nos viene a acompañar de la Facultad de Derecho de la UNAM. Para este ejercicio hemos optado por seleccionar un tema que esté fuera de la convocatoria para tampoco abordar con alguno de los temas que vienen incluidos ahí y sin embargo, bueno, lo tenemos de este lado. Vamos a hacer ahorita la simulación de cómo es el proceso para que también vean cómo se va dando. Sin embargo, no, esta es la moción y me gustaría destacar un momento lo que esta implica. La moción que se va a debatir es la siguiente. Para fortalecer la democracia en México, las y los reclusos deberían conservar su derecho al voto activo. ¿Qué quiere decir? Que la postura a favor, la que inicia, tiene que decir que sí deberían. Esto es, debe demostrar
que el que lo conserven, el derecho al voto activo, fortalece la democracia. Por el contrario, la postura en contra tiene que decir que no deberían y debe demostrar que el que lo conserven no fortalece la democracia. Entonces, muy simple análisis, si lo quieren ver así, es lo que se espera se haga con cada moción y es lo que ustedes van a tener que evaluar. ¿Qué postura está cumpliendo mejor con su rol? Y bueno, para efectos del ejercicio, espero que ya hayan podido entrar al sistema en la tableta. Voy a dejar aquí que mi amigo nos apoye como moderador para pues, hacer pues, bueno, este ejercicio, que puedan evaluarnos a ambos y pues bueno, al final haremos algunas conclusiones al respecto. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. No, voy a obviar buena parte del discurso inicial de los moderadores, no tiene caso, pero bueno, más o menos. Bienvenidas y bienvenidos todos al concurso juvenil de deliberación pública 2019. Vamos a dar inicio a los debates de la etapa eliminatoria de la categoría E. Sí, porque ya son maestros del debate, son de la categoría E. Y para lo cual vamos a hacer 3 sorteos. En primer lugar, vamos a sacar de la urna número 1 a los polemistas que van a participar en el primer debate. Le pido que pase al frente a Miroslava Hernández, por favor. Aplauso. Ahora le pido que pase a Ricardo Basurto, por favor, pase al frente. Alguno de los dos, ayúdenme por favor a sacar de esta urna el tema del que habrán de debatir. El tema en el que van a debatir es el siguiente: para fortalecer la democracia en México, las y los reclusos deberían conservar su derecho al voto activo. Y ahora le pido a Miroslava que nos ayude, por favor, a sacar la posición que habrá de defender. Miroslava le toca defender la posición a favor, por lo tanto, a Ricardo le corresponde la posición en contra. Aquí está, ¿de acuerdo? A favor, póngase de este lado, y en contra de este lado. Siempre inicia a favor, ¿de acuerdo? En cuanto estés preparada, Miroslava, nos indicas para que corra el tiempo. A ver, permíteme tantito. Rosamar, ¿nos pueden apoyar con el semáforo, por favor? Aquí está, pero ¿le puedes hablar a Pedro? Acá está. Hay que operarlo, pues. ¿Sí? Ok. ¿Pero estás cómoda ahí, Rosamar? No importa, pero es que no sé si los demás vean, o sea, si siguen todos ahí, ¿ustedes también ven? Yo alcanzo a ver, no sé. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, ya está. Les recuerdo la mecánica a los participantes. Al inicio de su intervención se prenderá la luz verde. Cuando falte un minuto para que concluya el tiempo, la luz ámbar, y cuando haya concluido su tiempo, la luz roja. Omití señalarles que la primera ronda dispone de 5 minutos, la segunda ronda de 3 minutos y la tercera ronda de 3 minutos. Cuando estés preparada, Miroslava, nos lo indicas, por favor. ¿Sí? ¿Tiempo real? ¿Tiempo real? ¿Sí?
5, 3, 3. ¿Estamos listos, Rosamar? El rojo lo apagas, por favor. ¿No? ¿Algo pasa? La ley de Murphy. Ya se apagó. ¿Ya? Ok. Cuando lo indiques, Miroslava, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para hacer este modelo de debate. Al mismo tiempo quiero agradecer a todas y todos ustedes por escucharnos. Y bueno, en ese sentido, conforme al tema que se nos está presentando, esta casa estaría a favor de poder implementar el derecho al voto para reclusos, pero para ello es necesario definir exactamente a qué nos estamos refiriendo con cada una de las partículas relevantes en el tema. Y en ese sentido me voy a dar a la libertad de expresar primero qué es lo que vamos a entender como democracia en este debate. Democracia la vamos a entender como el valor universal para poder libremente expresar, tener la libertad de expresar el mismo pueblo y determinar sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales. Asimismo, habría también que establecer que recluso nos vamos a referir a las personas que han sido privadas de la libertad. En ese sentido, una vez contemplando esto, habríamos que remitirnos a uno de los principales argumentos por los cuales se defiende que se esté a favor del mismo. El primer argumento que voy a esbozar es porque el sufragio implica una libertad de expresión al elegir a los individuos. Es decir, nos estamos enfrentando a un elemento de socialización. En ese sentido, si la rehabilitación de cada uno de las personas privadas de la libertad ha sido precisamente poderlas rehabilitar, de incorporar a la sociedad, entonces también debemos impulsar una de las labores que, si bien el artículo 38, fracción segunda de la Constitución nos establece que se va a suspender, deberíamos de considerar también aquel porcentaje de la población que se encuentra en ese sistema penitenciario que no ha sido todavía condenada, porque pareciera ser, quizá la parte en contra nos va a decir que atendiendo a este precepto constitucional, automáticamente ya existe la restricción y por lo tanto todos por igual deberían de tenerla suspendida. Sin embargo, habría que considerar que con base en la encuesta nacional de las personas privadas de la libertad llevada a cabo por el INEGI en el 2018, nos menciona que el 35% de la población todavía no tiene una sentencia condenatoria, es decir, que por prisión preventiva, por ejemplo, o que quizá también porque apenas se encuentran en su proceso en el proceso para determinar cuál es el resultado. En ese sentido, todavía se encuentran ya dentro de la cárcel, pero todavía no se ha considerado que son o no responsables del delito del que se les imputa. En ese sentido, habría que apelar al porcentaje del 35% que hasta fechas del 2018 se consideraba que formaba parte del total de la población. Entonces, habría que apelar a una situación en la que tenga que ser por igualdad. Ahora, mi segundo argumento es efectivamente, pues porque en cuanto a la democracia, para poder elegir a alguno de sus representantes, según también datos obtenidos que nos mencionan el hecho de que con base en el presupuesto que se aprobó en la Cámara de Diputados para poder asignar al Instituto Nacional Electoral, así como al Tribunal Superior, dividido entre la cantidad de personas que se encuentran en la lista nominal, podríamos establecer que en promedio se está gastando 372 pesos en promedio respecto a cada uno de los ciudadanos para poder ejercer el voto. Sin embargo, también habría que considerar que cuando existe abstinencia, el voto se eleva y por lo tanto estaríamos hablando de 572 pesos. Seguramente la contraparte va a querernos decir que poderle dar esta prerrogativa a los reclusos implicaría un mayor costo para la democracia, que actualmente el presupuesto no podría considerarlo y que por lo tanto la infraestructura tendría que ser mayor, así como la logística. En ese sentido, esta Cámara desde este punto se blinda al poderle mencionar que de todos modos solamente si el 60% de la población que está en lista nominal es la que participa, entonces sí tendríamos que apelar a aquellas personas que se encuentran todavía en rehabilitación y que quieren formar parte, porque uno de los tres principales puntos por los que cada uno de los reclusos se encuentra en esa motivación por superar su pena ha sido justamente para, dentro del top 3, es reincorporarse a la sociedad, poder estar con su familia y evidentemente ser un ciudadano. ¿Por
¿Por qué vamos a coartar su deseo? ¿Por qué vamos a decirle que no y que sí tiene que hacer? Para esto también habría que considerar instrumentos internacionales, tales como el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y también mencionar el numeral 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que la suspensión de derechos es indebida si se incluye el derecho a votar. En ese sentido, justamente, afortunadamente, trayendo a colación el pasado 20 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la prerrogativa a los indígenas para que se encuentran recluidos en el centro estatal, porque amplía la interpretación de estos criterios internacionales y sí incluye el derecho al voto. Es por eso que estoy a favor y estoy muy orgullosa de representar esta postura. Muchas gracias, Miroslava. En tu primera intervención, Ricardo, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues, primero que nada, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar regresando a este tipo de ejercicios. La verdad que lo que más disfruto de este tipo de talleres, independientemente de todo, es la posibilidad de hacer lo que me apasiona, lo que me gusta y sobre todo, Miros, tener la oportunidad de discutir contigo siempre es un placer. Ahora bien, la moción en cuestión nos convoca a entender dos aspectos fundamentales que me parece importante traer a la mesa antes de abondarnos a discusión. Si bien ya daba una definición de democracia que no le veo ningún sentido, me gustaría problematizar a partir de qué se entiende por fortalecer la democracia. Y la idea de fortalecer implica necesariamente una evaluación cualitativa en términos de calidad de la democracia. Dentro de la teoría política contemporánea, el mejor trabajo al respecto es el que ha desarrollado Leonardo Morlino durante el último par de décadas, donde nos da 5 indicadores muy precisos para evaluar la calidad de una democracia en un país. Estos son, y cito, participación ciudadana, posibilidad de que exista y que sea efectiva, garantía y ejercicio de los derechos humanos para la población, igualdad y las libertades de los individuos, responsabilidad y representatividad por parte de las autoridades y, por último, una auténtica rendición de cuentas. Esos son los 5 indicadores que tenemos que considerar para evaluar la calidad de una democracia, por tanto, para ver si el hecho de que las personas que están privadas de su libertad tengan derecho a ejercer el derecho al voto activo las fortalece, y mi postura es muy clara, no los fortalece, y por lo tanto no tendríamos que estar pensando que darles el voto, el derecho al voto activo va a garantizar un fortalecimiento de la democracia, porque entendemos un poco en dónde estamos en México al día de hoy. En efecto, tenemos un problema muy grave que tiene que ver sobre todo con la idea de la prisión preventiva oficiosa, lo cual implica que personas que no han recibido condenas son privadas de su derecho sin que una sentencia de por medio. Este problema es muy grave y con la ampliación reciente del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva se ha ampliado y problematiza muchísimo más la situación. Sin embargo, cosa curiosa, a la par de que tenemos esta ampliación reciente, desde la reforma pasada al nuevo sistema de justicia penal y al nuevo sistema de modelo de justicia acusatorio, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que según informes del órgano administrativo y desconcentrado de prevención y readaptación social, el número de personas que están privadas de su libertad en un centro, ya sea federal o estatal, ha disminuido en un 25% de 2014 a 2019. ¿Qué tenemos entonces? Que se está disminuyendo muchísimo esa situación, y si analizamos el caso particular de las personas que están privadas de su libertad sin condena de por medio, esto ha disminuido de igual forma de 102,000 personas a solo 75,000. Siguen siendo tristemente bastantes personas, pero en el universo actual de quien estamos hablando, en ese supuesto que ya comentaba Miroslava, son 75,000 personas. Es grave, desde luego es terrible, pero aquí el tema central es la privación de esto merma la calidad de la democracia en México, y mi postura es muy clara, no lo es. ¿Por qué? Porque como ya definí a partir de los indicadores que nos da Morlino, la democracia no gira en ese sentido. El hecho de que esas personas no puedan ejercer su derecho a votar, en modo alguno restringe la calidad de la democracia por un tema fundamental. Para considerarse como participación ciudadana, que es el primer elemento, implicaría que tienen derecho efectivamente tanto a la cuestión de toma de decisiones, y la toma de decisiones es un proceso que se sigue dando vía cuestiones consultivas, encuestas y demás, que sí se hacen y sí se reconocen. No tienen la capacidad de elegir a sus autoridades per se, pero porque hay una sanción de por medio, que es la suspensión temporal de sus derechos político-electorales mientras dura su condena. Y la suspensión de sus derechos político-electorales es el tema crucial que sustenta esta postura. La suspensión deriva para evitar distorsiones en la representatividad. ¿Por qué? Porque de no hacerlo en este caso, se daría la posibilidad de que personas que están recluidas pudiesen apoyar una postura particular o pudiesen estar concentradas en un distrito específico, lo cual generaría campañas dirigidas exclusivamente a esta población, que no es el objetivo. Tiene que darse una campaña generalizada a la población, no así esta población en particular. De igual forma, es porque el hecho de que
no olvidemos una cuestión, independientemente del delito por el cual hayan sido condenados, la condena implica una serie de sanciones: privación de la libertad, estar condenado durante un tiempo y desde luego la suspensión de derecho. El hecho de que se esté suspendiendo su derecho tiene un elemento fundamental y es separar a esta persona de la condición de igualdad del resto de las personas que han respetado el Estado de Derecho. Es otro punto que debe quedar muy claro. Si estamos hablando de que una democracia requiere de libertad y de igualdad, solo se puede hablar de igualdad entre los iguales y los iguales ante la ley, ante quienes respetan la ley y se guían por ella. En el momento que las personas han violentado la ley al punto de que la ley les sanciona y les aplica una sanción, para la redundancia, quedan excluidas de dicha igualdad en tanto no puedan ser restituidos a la condición originaria que se esperaba. En tanto no sea el proceso de reinserción, no podemos hablar de una auténtica igualdad y por lo tanto, esas personas está validada la suspensión temporal de su derecho mientras dure esta cuestión. Por lo tanto, pese a que puede sonar muy dramática la situación de las personas que están condenadas injustificadamente, que es un tema que no corresponde directamente a esta moción, tenemos que entender dos puntos fundamentales. La calidad de la democracia se mide por la capacidad de que haya rendición de cuentas, de que haya responsabilidad y representatividad por parte de las autoridades, de que haya igualdad entre los individuos y de que haya una garantía del ejercicio de los derechos humanos para la población. Estos derechos y estas condiciones se mantienen a pesar de que puedan o no puedan votar, por lo tanto, esa sería mi postura hasta ahora. Muchas gracias. Adelante, Miroslava, por favor. Ok, dado que esta es la parte de refutaciones, comenzaré mencionando que en principio, en cuanto al concepto que nos establece el compañero en la parte a favor, en la parte en contra, pues en realidad no es excluyente, porque habla de que se debería propiciar una igualdad entre los individuos y es justamente lo que esta casa está defendiendo. Es justamente porque debemos de hacer una distinción entre los que se encuentran, ese determinado porcentaje que ya mencioné, en prisión, pero que todavía pueden tener derecho a la presunción de derecha, o no deberían, sino que tienen todavía su derecho de presunción de inocencia, porque todavía no se les ha dictado sentencia. El compañero ha tratado de desprestigiar este argumento, esta parte del argumento, diciendo que no es parte de la moción, pero en ningún momento estableció por qué no. Estamos hablando de reclusos y se definió que son aquellas personas que han sido privadas de la libertad. Entonces, también deberíamos de considerar a todos aquellos que no han tenido todavía una sentencia. Así que, por ello, en ese sentido, me gustaría que el jurado considerara que su argumento simplemente fue una mera aseveración. Ahora, por otro lado, nos menciona que el número de personas ha disminuido y esa es su columna vertebral, con datos del 2015. Por favor, tomemos datos del 2019, usted mismo lo mencionó, y justamente en el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mencionado que comenzó a avanzar nuevamente la cantidad de personas privadas de la libertad en las cárceles de nuestro país. Es decir, es completamente contradictorio con lo que la parte en contra ha querido establecer. Entonces, si en realidad esa cantidad de personas ha aumentado, evidentemente tenemos una concentración de la población que también necesita poderse expresar. En ese caso, si continuamos con su idea, estamos fomentando una discriminación por igual. Ahora, por otro lado, también nos menciona que efectivamente la suspensión temporal de derechos debe de ser mientras dura su condena. Nuevamente le reitero, ¿en qué momento ha contraargumentado el hecho de que existe un sector de la población que todavía no tiene su sentencia? Ahora, me gustaría también enfatizar en que menciona: es que hay una clara diferencia entre aquellos que han estado respetando el Estado de Derecho y por qué les deberíamos de dar las mismas prerrogativas que al resto de los ciudadanos, a la concentrado de población que no ha respetado el Estado de Derecho. Bueno, pues entonces vamos a hablar en cuanto a hacer separaciones y que independientemente del tipo de delito, eso debe de continuar, es decir, la suspensión de derecho del sufragio. Entonces me gustaría que nos mencionara cómo es que al momento de separar entre el que cometió un delito y el que no va a representar una latente discriminación. ¿Cuándo va a establecer que en una jerarquía de derechos esto no va a ser en contra de los mismos derechos humanos? Muchas gracias, Miroslava. En tu segunda intervención, Ricardo, tienes 3 minutos. Muchas gracias. La argumentación inicial de Miroslava se centraba en 3 aspectos fundamentales: la idea de que el sufragio es la idea de la libertad de expresión y por lo tanto se centra en la idea de la igualdad, la cuestión de que estas personas están privadas de libertad sin condena de por medio, lo cual atacaré en un minuto, y
una idea entre el costo que representa la democracia, lo cual me parece completamente irrelevante, y la idea de que se tienen que reincorporar a la sociedad. Fueron quizá los 4 importantes elementos que dio en su primera intervención. Sobre el primer punto, la idea de que el sufragio es la libertad de expresión y se les tiene que garantizar, eso lleva implícito el supuesto de que esas personas siguen bajo el amparo completo de la ley y que gozan de sus derechos civiles y políticos por igual, lo cual no se establece porque a fin de cuentas, si han cometido un delito, esto es, si han faltado a la ley les aplica una sanción y no es solamente la restricción corporal de tenerlos confinados en un espacio, sino además es la suspensión de su capacidad de decidir y tomar parte en la toma de decisiones públicas en el amparo de la ley porque han demostrado que no respetan la ley. Así que, pues bueno, por ahí en ese sentido pensar que no tienen derecho a la libertad de expresión, siguen teniendo derecho a la libertad de expresión, a manifestarse, a hacer saber sus opiniones y todo lo demás, simplemente no pueden hacer que eso se traduzca en la elección de autoridades representativas. Ese es el único punto. Ahora bien, cuando se habla acerca de 375, 572, el costo, realmente no es una cuestión de costos, es una cuestión de principios. Así que esa distinción no tiene ningún sentido en este punto. Y la idea de que se tienen que reincorporar a la sociedad, desde luego que se tienen que reincorporar a la sociedad. Tenemos que voltear a ver cómo operan los distintos modelos de reinserción social en el mundo. Si volteamos a ver el caso de lo que ha operado en Noruega, donde tienen una isla en particular, donde tienen a la mayor parte de los reclusos, es de las poblaciones más seguras, es una cárcel libre, las personas pueden caminar, tienen casas y viven muy libremente, muy cómodamente. Inclusive en Noruega, donde tienen esa situación en particular, donde su cárcel es fascinante, es muy bonita, hay varios documentales en Netflix al respecto, habría que ver algunos un día. Esas personas han sido suspendidas igualmente en su derecho a votar y ser votadas. ¿Por qué? Porque están al margen de la ley. Entonces, no es solamente una cuestión de respeto a sus derechos o que se les denigre su condición como persona y demás. La situación de las penitenciarías en México es lamentable, desde luego, pero es un tema que va afuera de considerar si siguen teniendo el derecho a votar o no, y me gustaría hacer esa aclaración. Ahora bien, Miroslava mencionó que mis datos no están actualizados. Me da curiosidad porque yo dije que habían disminuido de 2014 a 2019. En ningún momento mencioné 2015, entonces cuidado con ese detalle. Y si bien es cierto, desde 2015 que entra el nuevo sistema de justicia penal, que fue lo que sostuve, tuvimos una disminución paulatina de la población penitenciaria, que también sostuve y concuerda con sus datos. En los últimos meses se ha dado un aumento paulatino de otra vez de la población penitenciaria, ahí tienes toda la razón, pero eso se debe sobre todo a que se dio la ampliación de los catálogos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo cual es terrible y tendríamos que estar completamente en contra de dicho tipo de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y quizá pudiésemos estar discutiendo sobre qué tan viable sería o no que a estas personas en particular no se les suspendiera el derecho, pero eso no ataca directamente a la cuestión, los reclusos no pueden votar. Muchas gracias, Ricardo. En tu última intervención, Miroslava, tienes 3 minutos. Me gustaría mencionar que si vamos a llevarnos tal cual a rajatabla en cuanto a lo que menciona nuestra Constitución, como lo es el artículo 38, fracción 2, que ya la había mencionado al inicio, entonces no serviría de nada hacer este tipo de actividades académicas, no serviría de nada a partir de un supuesto en el que pudiera abrirse un debate que es una temática internacional. Habría entonces que analizar que el hecho de que una persona se encuentre, y aceptando lo que mencionaba la Cámara en contra, de que una persona se encuentre justamente ya pagando una condena, no permitirle que vote sería todavía una pena accesoria, es decir, un plus, no permitirle su derecho político de poder elegir a un representante, porque al final del día, después de su condena, las repercusiones del representante que haya elegido también le van a afectar. Todas aquellas políticas públicas que implemente este sujeto también van a afectarle a su familia, también van a afectarle a su sociedad. Entonces, si habría que preponderar entre el principio de simplemente dejar recluidos a determinadas personas y no permitirles su voto, entonces en automático estaríamos asumiendo que estos deberían de quedarse estigmatizados en la N cantidad de veces que no pudieron, por ejemplo, informarse, poder tener acceso a este derecho. Como es la parte de la conclusión, desafortunadamente no puedo agregar mayores datos, pero sí me gustaría dejar en la mesa que no solamente Nueva Zelanda ha tenido la suspensión de derechos y que eso es lo que debería de ser, porque países como sus criterios no se adaptan, por ejemplo, a un país como el nuestro. Entonces, habría que restablecer y el debate no tendría que estar fundado ahí. Hay otros países, de hecho, que pueden determinar que se les va a permitir el derecho a reclusos. Nuevamente, por derecho al formato, me gustaría simplemente dejarlo ahí, que existen, si vamos en derecho comparado, pues ya existen legislaciones que sí lo consideran.
Además, me gustaría mencionar como una forma también de poder terminar y culminar mi participación, que también estar en contra de que los reclusos puedan votar sería invisibilizarlos, sería invisibilizar las quejas que atañen a nuestro país, sería invisibilizar a aquellos que por encontrarse en un lugar en el que muy posiblemente se puede dar una mayor impunidad, no puedan expresarse. Sería todavía legitimar el hecho de que todos estos cifrados de la población que no se encuentra reclusa sean los que de verdad atienden a las necesidades. Entonces, en ese sentido, les apelo a que consideren la parte a favor de poderle dar acceso al derecho al voto a los reclusos, porque hablaríamos de justicia, hablaríamos de igualdad, hablaríamos de visibilización de problemáticas reales y evidentemente hablaríamos de pugnar por los derechos humanos en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Miroslava. Adelante, Ricardo, por favor. Muchas gracias. Desde mi primera intervención yo traté de ser muy claro en acotar esto a la idea del voto pasivo, esto es que pudiesen, del voto activo, esto es que pudiesen votar. Y hay una distinción fundamental y me parece que Miroslava incurre en dicho error. Cuando habla acerca de que el hecho de que estén en reclusión no quiere decir que se les suspenda ningún derecho, se les tendrían que garantizar todos. Por extensión se implica que también tienen derecho al voto pasivo y asumir eso implicaría que una persona que está dentro de la cárcel privada de su libertad porque cometió un delito tendría derecho no solo a votar sino a ser votada, lo cual es completamente contradictorio. Al momento que apelamos es que no, tenemos que garantizarles todos sus derechos, como con mucha pasión termina siendo Miroslava en la invitación final, suena muy bien, pero garantizar todos implica un riesgo que no se establece. ¿Por qué? Porque es contrario a la idea misma de la reclusión. Entonces, no se puede establecer eso. Y así como se está restringiendo el derecho al voto pasivo, de igual forma se restringe el derecho al voto activo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un acotamiento, porque tiene que haber una sanción ante la ley, porque no se reconoció el respeto ante la misma ley. Mencionas que yo hablé de Nueva Zelanda, me encanta porque filmaron El Señor de los Anillos, pero nunca mencioné Nueva Zelanda en mi intervención anterior. Dices que por respeto al formato no quieres traer el dato del país que sí tiene su legislación, pero no lo mencionas, y sí traes un nuevo argumento a la mesa, que es la idea de que se reproduce la estigmatización e invisibilización de eso. Entonces más bien parece que no es una cuestión de respeto al formato, sino de no tener un contraejemplo específico y peor aún todavía, querer aportar un último elemento que ayuda a dramatizar la situación. Yo he sido muy claro desde la primera intervención, es lamentable la situación que se da en las cárceles en México, desde luego que sí, es lamentable el hecho de que exista la prisión preventiva oficiosa y que haya personas que estén ahí sin condenas, no he sido omiso al respecto. Sin embargo, una cosa es que estamos pensando que a la población que está en una situación de prisión preventiva oficiosa se le tendría que dar el mismo tratamiento de recluso, que eso sería una vertiente distinta, que era un poco el debate que tú proponías. Y otro muy distinto sería considerar que las personas que ya están condenadas, reclusas, que ya han recibido una sentencia de por medio, se les tiene que aplicar no se les tendría que aplicar la suspensión de sus derechos político-electorales al voto activo en concreto. Entonces, me parece que esa es una distinción muy importante que no hay que perder de vista. Desde mi primera intervención, yo traté de ser muy claro en cuáles son los 5 elementos que nos permiten hablar de una calidad de la democracia y, por lo tanto, de su fortalecimiento o no. El hecho de que los reclusos no puedan votar incide en la participación ciudadana, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si bien han perdido el derecho a votar, no quiere decir que sus opiniones dejen de tener valor. De igual forma, garantía y ejercicio de los derechos humanos, ya hablamos de que hay una suspensión específica de los derechos político-electorales en esa situación en particular, pero tiene una justificación. Las violaciones que se dan en torno a la situación de cárceles son ajenas a que puedan o no votar. También es importante aclarar ese sentido. Ahora bien, la igualdad de libertades y demás, eso no se está discutiendo aquí porque ya establecimos que no son iguales ante la ley porque no la han respetado. Entonces, existe dicha suspensión. La idea de la responsabilidad y representación, si estamos hablando de las cifras de las personas que están privadas de su libertad y de cómo están viviendo y sufriendo y demás, es porque se puede hablar de ellos si se rinde cuentas. Entonces, esos elementos no se ven afectados y yo lo dejaría hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros participantes. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, ya vieron un debate con el tiempo real, así va a durar cada debate. Y bueno, pues, ¿qué les pareció? Muchísimas gracias. Aquí quisiera pedirles, por favor, sus comentarios, opiniones, más que sobre cómo lo hicimos, sobre sus impresiones del formato, de lo que tomaron en cuenta y de cómo se sintieron para el proceso de evaluación. Por favor. Considero que sería muy útil. Sí, le pasan. Sería muy útil si nos facilitan la tabla de la presentación donde nos ponían la puntuación de excelente, bueno, de 10, 9, 8, para tenerla, digamos, aquí y estar viendo. Claro. Estaba un poquito atrás, si no me equivoco, ahí mismo. Gracias.
Me parece que es importante dar un tiempo para poder evaluar la intervención, porque estuvimos muy ajustados. Yo, por ejemplo, no terminaba de evaluar y ya estaba el compañero en contra argumentando. Y por eso, por una cuestión de falta de atención de mi parte y de capacidad tal vez, pues no le presté atención a lo primero que dijo, por estar preocupado en calificar la intervención de la participante a favor. Entonces yo creo que hay que cuidar ese detalle, porque si no puede caer en desventaja quien está argumentando en contra. Seguía aquí enfrente y atrás, por favor. Gracias. Creo que, bueno, yo lo que pude realizar de las calificaciones que puse, es muy accesible la plataforma, a mí se me hizo muy fácil. Creo que quienes podemos estar más familiarizados con el uso de la tecnología, obviamente se nos va a hacer muy sencillo. Quienes a lo mejor no estén familiarizados incluso con el uso de una tablet o cómo funciona o si se te apaga. Otra cosa que me sucedió es que se apaga y de pronto en lo que la prendes, que son segundos, pues sí, como que me destanteé un poco, ¿no? Otra cosa que pasó, no sé si fue cuestión de… No sé si la sesión iniciada tiene un tiempo determinado, porque yo tenía la sesión iniciada, empieza el debate y antes de que terminara Miroslava, antes de que terminara ella, se cerró la sesión. Entonces, mientras estaba su intervención, quise comenzar pues a navegar un poco, a poner alguna calificación y de pronto vi mi sesión ya cerrada y en lo que vuelvo a meter el usuario, la contraseña y todo eso, pues sí pierdo, como lo comentaban allá, pierdo un poco la atención. Fue digamos, la experiencia, ¿no?, que tuve con respecto a esto. Por favor. Sí, también de la misma manera como lo solicita la compañera Lorena, si nos pueden facilitar la tabla que especifica a qué se refiere cada rubro, es esa tabla, para tener, digamos, atendiendo en cada momento, ¿a qué se refiere, por ejemplo, la diferencia entre argumentación y profundidad? Que podría haber cierta similitud. Y también, del mismo modo, coincido con el compañero que o se presta atención al debate o estamos pensando qué calificación vamos a poner. Entonces, o calificamos durante la intervención del participante o evaluamos después, y si evaluamos después, pues ya desatendemos, no ponemos atención debida al siguiente participante. Entonces, pues sí, abrir un espacio, no sé, de unos 10, 15 segundos tal vez, bueno, eso ya sería consideración de los organizadores. Pero sí, este tema de o presto atención o evalúo, pues puede incidir ya en la calificación final que podamos asignar. Sí. Bueno, sí. Yo quería hacer un comentario muy respetuoso. Yo creo que lo hicieron muy bien ambos participantes. Sin embargo, de acuerdo a las tablas que se señalaron y se hablaba de conocimiento, profundidad del tema, parece que sí valdría la pena que revisaran su base de datos, porque por decir, en el ejemplo sobre el cual se hizo el debate, tiene un sesgo, parte de una premisa errónea. Y a partir de ahí, digamos, cuando tratas de analizar el conocimiento, tiene sus problemas. Yo voy a poner el caso. Es que a la gente que está en reclusión no se les suspenden los derechos. El debate era cómo se les facilita que ejerciten sus derechos. Y eso es lo que dice, digamos, la resolución de la Sala Superior a la que hacía alusión la compañera Mirotla. ¿Cómo se les va a facilitar? Fue la orden para el Instituto Electoral, para el Instituto Nacional Electoral, que estableciera mecanismos, lineamientos, etcétera, para facilitarles sus derechos, porque suspendidos como tal no los tienen. El problema es que no los pueden ejercer. Y entonces la pregunta de inicio tiene un sesgo. Si los deben de conservar o no, pues que nadie se les ha suspendido, salvo cuando en una sentencia ya se dicta como una sanción. Y bueno,
ese ya será otro tema. Pero en términos generales, las personas que están en reclusión, sobre todo preventiva, no tienen una suspensión de derechos. El punto es que no los pueden ejercer porque no se ponen ahí casillas, porque no se lleva un listado nominal. Eso nos llevaría a otro tipo de debates que todavía se tienen sobre la sentencia. Es más, aprovecho, la sentencia salió 4-3, con argumentos pues divididos, porque se decía, ¿y por quién van a votar? O sea, ¿por qué cargo? ¿Por el alcalde que está ahí en el reclusorio Oriente? ¿Por jefe de gobierno? ¿Va a haber una circunscripción? Bueno, por decir en el caso Ciudad de México, ¿no? Bueno, pero ese es otro debate. Pero el punto es, yo tal vez aprovechando el ejemplo y el ejercicio que se tuvo, sugeriría que se revisara la batería de preguntas para que no tuviera ese tipo de sesgos y sea más fácil darle un seguimiento a las intervenciones. Bueno, justo sobre ese, por favor. No, adelante. Yo quería preguntar, más bien de allá para acá, ¿es abajo o arriba? Gracias. El aspecto de profundidad, preguntarles a ustedes cuál consideran que fue en su debate. En la primera ronda, en la segunda y tercera puedo entender el análisis. Ricardo, expusiste ahí 5 aspectos para que se distingue teóricamente para el reconocer el fortalecimiento de la democracia. Y Miroslava, ¿en dónde estaba el nivel de profundidad que nos puedas ayudar para calificarte? Pues se partía del hecho, la premisa era una igualdad ante todos, partiendo del hecho de que quienes se encontraban fuera de las prisiones y quienes se encontraban dentro de las prisiones, pero que no habían tenido todavía una sentencia, eran lo mismo, o sea, porque contenían el derecho de presunción de inocencia. Entonces, en ese sentido, a favor de la igualdad debería de permitírseles. El nivel de profundidad radicaba en la interpretación de no partir desde la línea de que todos aquellos que se encuentran dentro de la prisión ya tienen una sentencia. Entonces, es como una desglose, una división importante. Gracias. Yo nada más también, sí se notó, o bueno, quizás lo pregunto para todos nosotros, sí se notó que en la tercera ronda agregaste más información, ¿verdad? O sea, sí lo noté. Y lo hice de manera, acá entre nos, de manera mañosa. Sí, claro. ¿No? Porque efectivamente ese argumento, pues conforme a la marcha se generó. Entonces, como yo ya sabía que era la parte de la conclusión, no lo dije. Si ustedes se dan cuenta, no dije, por eso es que queremos estar a favor, porque bla, 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 sino, si ustedes lo permiten, entonces estaríamos visibilizando y bla, bla, bla. Así es. No, sí, me quedó muy bien claro. Aquí el punto es, sí vamos a ser muy estrictos en, no sé si mal calificarlo o sancionarlo, porque ahí es muy claro donde nos pusieron que no se podía, la anterior creo es, ¿no? Que en la tercera ronda no se debía agregar mayor información. Invitar a los debates, no ofrecer nuevos argumentos, dice, ¿no? No ofrecer nuevos argumentos. Bueno, ¿se sanciona o solo se considera una mala nota? Ojo, ahí como tal no implica necesariamente sanción porque, como bien mencionaba Miroslava, fue una evolución de la discusión, entonces fue un punto como que ella tuvo que traer a la mesa para que hiciese sentido. Yo, sí, igual mañosamente, o sea, se lo quise como evidenciar para tratar de hacerlo así, pero como tal ella lo que estaba haciendo era completamente válido. Ahí lo que yo indicaría sería, es un argumento nuevo que se está sacando de la manga para presentarlo al final, igual y no le resta, pero difícilmente se le puede considerar como completa en la parte de argumentación porque no es un tema que se esté dando oportunidad de discutirlo con tiempo. Si es una cuestión que tiene que surgir para responder un señalamiento que yo hice, pues ahí sí tiene que considerarse la parte de argumentación y réplica, al menos porque lo está haciendo para apuntalar y fortalecer su caso. Reconstruir es muy válido. Claro, a lo mejor yo en réplica se lo puedo dar una muy buena calificación porque lo supo, digamos, meter al tema o retomar, pero quizá en la argumentación no tanto porque entonces ya está faltando uno de los elementos, ¿no? O bueno, yo sé que es una parte de esa apreciación, pero aquí si me lo pones como regla, pues yo creo que sí tiene una sanción. Ahí como hubiese sido un ejemplo de un argumento metido así a la mala, ¿no? O sea, si al final Miroslava hubiera dicho en su última intervención, o yo en la última intervención hubiera sido. Y por eso no hay que perder de vista que estamos hablando, no sé, un argumento, sacarlo de… Si no hubiésemos hablado para nada de la importancia de la rendición de cuentas quizá, y entonces salía, y un punto fundamental, tenemos que hablar acerca de que se puede o no rendir cuentas y que pueden exigir a sus representantes y demás.
es un tema que no había estado en la discusión y presentaron en la última intervención, es como, oye, ¿de dónde está saliendo esto? Ahí sí quizá no tendría tanto sentido. Pero si es como un tema que va encaminado a la discusión, pues no hay problema ahí. Y justo, bueno, a lo que comentaba el magistrado, creo que ahí sí fue un error en cómo planteamos el ejercicio para esto. La idea era como pues, un tema que pudiese como dar una discusión rápida y nos pusimos de acuerdo ayer sobre el tema, entonces ahí sí nos falló la parte de planearla. Ahorita vamos a ver rápidamente como cuáles son las mociones que se van a discutir, que vienen perfectamente estudiadas para el curso y para el concurso. Quisiera responder a algunas de las inquietudes que se manifestaron. Primero decían si la sesión del sistema tenía un tiempo de duración. Vamos a ver con informática para que no ocurra eso, si se puede ampliar, si se puede dejar abierto para que no se apague, ¿no? Lo vamos a revisar. Respecto del tiempo para evaluar que comentaba Humberto, que se sentaba acá, y el compañero mismo, me dice esto, ¿no? Salvador, en realidad no disponemos de mucho tiempo, sinceramente, como dijiste, 3 segundos será lo mucho, pues estamos contra reloj. En realidad hay muy poco tiempo para desahogar todos los debates y tiene que ser una evaluación prácticamente, como dije hace un rato, en tiempo real, así, rápido. Podemos sí pedirle a los moderadores que no vayan tan rápido, que hagan alguna pausa mínima como para dar pie a que se haga esa evaluación, pero no podrá ser mucho tiempo, lo vamos a hacer así. Y la otra, respecto a si somos estrictos con las 3 etapas, recordar que este es un formato de debate político, a diferencia del debate parlamentario, donde hay un formato mucho más estricto, aquí no lo es así. Si en su tercera intervención aporta nueva información, es perfectamente legítimo siempre y cuando encaje en la evolución del propio debate de su intervención. No hay ese rigor con el formato. ¿Tiene que ser un planteamiento consistente? Pues claro que sí, ¿no? ¿Ibas a opinar? Bueno, también solamente como a manera poder distinguir cuando se trata de un argumento y cuando no se trata de un argumento, yo lo que hice fue una mera afirmación, porque con base, por ejemplo, en el método de argumentación ARE, que es afirmación, razonamiento y evidencia, no presenté parcialmente el razonamiento, ni siquiera evidencia. Entonces, en ese sentido, solamente fue una aseveración. Por lo tanto, ya no es un argumento. Claro. Por eso dije mañosamente. No quiero decir si es válido, pero es común, entonces ahí entra como la capacidad de estar como muy atentos a qué es lo que en verdad se está diciendo, no tanto como lo que uno puede intuir o lo que se entiende que es lo que se quiere probar, pero si no se prueba de forma adecuada, no sea por válido. Y bueno, podemos darle la siguiente diapositiva, por favor. A este ejercicio se los he comentado al inicio y es muy importante porque nos ayuda a tomar conciencia. Quisiera pedirles, por favor, que visualizaran el perfil ganador de la categoría A, de la B, de la C, de la D. Piensen cómo es esta persona, qué características tiene, cómo habla, cómo se expresa, cómo ordena sus ideas. Piensen que la persona que va a ganar es la mejor para debatir. Se expresa de forma clara, ordena muy bien sus ideas, tiene muchísima información. Por favor, tómense unos segundos y visualicen cómo es esa persona, porque en torno a eso es que indirectamente construimos nuestro espacio, bueno, el perfil ganador, por así decirlo. Entonces, ya pensamos, si quieren alguien conocido, a una persona que ustedes digan, yo he visto que esta persona habla muy bien, es buenísima, sabe perfecto del tema. Si ya lo tenemos, quisiera hacerles una pregunta honesta. ¿Están pensando en un hombre? ¿No? Siguiente, por favor. Es inevitable tener que hablar de género en este tipo de ejercicios y creo que es muy necesario. ¿Qué es lo que nos dice la ONU? Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo a su sexo. Y una cosa que se ha visto en este ejercicio, y aquí sí nada de medias tintas, sino decir las cosas como es que hay un sesgo inherente que favorece al género masculino. ¿Por qué? Porque tenemos características bien percibidas, porque así estamos construidos. En el espacio público, las habilidades de hablar fuerte, de manera firme, apasionada, defender ideas y demás, agresivos inclusive, están asociadas al género masculino y por lo tanto somos mejor percibidos. Cuando una mujer adopta ese tipo de actitudes, suele generar mayor rechazo. Y esto pasa en la discusión del espacio público, o sea, ejemplos de, ay, mira esa, y incente el adjetivo que usted quiera, que seguro hemos escuchado.
¿Y qué pasa? Una mujer es bossy, es mandona. Un hombre es un líder, es un que te lleva, ¿no? Y ese tipo de actitudes ridículas que pueden sonar como normalizadas tienen incidencia no solo en la vida política contemporánea, sino también en estos ejercicios. Lo comentamos justo al inicio, me pidió mi amigo que lo comentara, pero decidí no hacerlo hasta ahorita. Cuando les comentamos que tenemos participación histórica no solo numérica, sino de mujeres, qué bueno que haya más mujeres participando en este concurso, pero en los años anteriores, pese a que ha habido una participación a veces casi paritaria, la cantidad de mujeres que han ganado, sobre todo en las categorías C y D, donde ya están más diferenciados los géneros, es de 0. No ha habido una mujer campeona en la categoría C y D en las 11 ediciones que lleva este concurso. Ha habido un segundo lugar el año pasado, ha habido 2 terceros lugares en ediciones anteriores, ha habido como 4 menciones honoríficas y ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que los hombres que hemos ganado este concurso no éramos buenos o no merecíamos ganar? Yo no lo puedo decir. Quienes están aquí presentes que también ganaron alguna ocasión, creo que no podrían decirlo tampoco. Creo que ganaron justamente y lo hicieron bien. Sin embargo, estoy seguro que había mujeres que eran al menos tan buenas como uno mismo, con muchísima información, con muchísima capacidad de argumentación y demás. Y sin embargo, la forma en cómo les evaluábamos termina generando un sesgo. Entonces, no quiere decir que vamos a darle apoyo especial a las mujeres, porque tampoco es eso. Desde luego que no es como a las mujeres ponerles 9 y a los hombres ponerles 8. Eso tampoco es lo que se está buscando aquí. Es simplemente reconocer que tendemos a juzgar de forma distinta y hay que estar muy atentos y ser muy conscientes de ello. Entonces, sería un poco la invitación que les quisiera dejar a todas y todos. Si van a estar juzgando, procuremos evaluar y tomar nota de lo que se está diciendo, más que de quién lo está diciendo o cómo lo está diciendo, porque ese sesgo pesa y pesa mucho. Y pues bueno, básicamente era ese como el comentario, y ya para cerrar, le damos a la siguiente, por favor. Ahí no sé muy bien, pero bueno. Ahí viene la escaleta de las 13 mociones que se debaten para la categoría A, las 12 para la B y las 16 para la C y D, que son las mismas. Todas estas vienen en la convocatoria. La petición sería que por favor tuviesen oportunidad de revisarlas con antelación y tratar de entender sobre todo qué es lo que se invita a discutir la moción. ¿Podemos darle unas diapositivas atrás, por favor, a donde estaba el ejemplo de prueba? Otra más, por favor. Ahí. Como tal, la moción, que ya nos aclaró el magistrado que está en una falla de origen importantísima, pero asumiendo que no fuese el caso, ese ejercicio de a favor y en contra es lo que se tiene que hacer para cada una de las mociones. Entender exactamente qué es lo que se tiene que probar. ¿Por qué? Porque ha habido algunas situaciones, no muchas, en que está por iniciar el debate y alguna o alguno de los participantes o inclusive algún miembro del jurado hace pregunta. Es que yo no entiendo qué es lo que se quiere debatir. Y pues eso es un problema porque ya estamos ahí y es el momento. Ustedes van a estar juzgando, no pueden hacer este tipo de comentarios ahí. Entonces, la invitación sí sería, por favor, revisen con antelación las mociones para tratar de entender qué es lo que se va a evaluar en cada una de ellas. Y sobre todo, y también justo lo que ya se ha comentado, que la discusión sea exactamente lo que se pide ahí. Porque puede pasar, voy a elegir una moción al azar, el liderazgo juvenil es relevante para la cohesión social del país. Eso es una de las mociones que se va a debatir. Y en lugar de que yo debata si el liderazgo juvenil es relevante, yo voy a decir que los jóvenes somos el futuro y los jóvenes tenemos que ser tomados en cuenta para la toma de decisiones. Qué bueno, los jóvenes tienen que ser tomados en cuenta. Y si es mi postura a favor, está excelente. Pero yo no estoy diciendo cómo impacta eso en la cohesión social. Yo estoy proponiendo un debate distinto, que parece el mismo, pero no lo es. Y también esa tiene que ser su labor, evaluar si lo que se está debatiendo es lo que se esperaba que se debatiera, que puede darse el caso de que no. Ha habido campeones nacionales que en la final agarran un tema y lo plantean de forma distinta y ganan, pero pues en realidad no era lo que se les estaba esperando que debatieran. Entonces sí sería como tener muchísimo cuidado con esa situación. Y sí, por favor. Sí, de hecho, aquí también implica un trabajo que van a tener este fin de semana, porque ya nos pasó en el debate nacional incluso, que tuvimos que solicitarle al comité organizador que se repitiera el debate, imagínense, ¿no? Porque los contrincantes de hecho se equivocaron de postura por no entender bien la pregunta, ¿no?
porque incluso había un mal planteamiento en una de ellas con un negativo y entonces el negativo con negativo pues ya cambiaba la postura. Entonces, pues sí, platicar muy bien estos temas con los concursantes para que no existan estos momentos en los que no entienden ellos su postura, ¿no? o el punto central del debate, y que al momento de fijar su postura, pues mucho menos van a entender, ¿no?, qué es lo que van a defender, ¿no? Gracias. Desde luego. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer mañana y pasado con todas y todos quienes van a participar va a ser de análisis de las mociones para que no pase eso. Entonces, digo, el esfuerzo lo vamos a hacer hasta donde sea humanamente posible. Ya, pues, si al momento los nervios, la emoción, lo que sea, hace que pase otra cosa ahí arriba, pues bueno, ya escapó nuestro control, pero el esfuerzo lo vamos a hacer. Y bueno, por último, ¿podemos irnos a la última diapositiva? Bueno, a la penúltima. Más. Adelante. Sí. Entonces, bueno, recomendaciones generales a tener en cuenta en el momento de la evaluación. Algunas cosas ya las hemos comentado, solo para que no se nos vayan. No perder de vista que los datos o las afirmaciones, así como comentaba Miroslava, no son argumentos en sí. Decir, yo sostengo esto, eso no prueba absolutamente nada. De igual forma, solamente evaluar lo que se dijo. No evaluar como todo lo que quedó por fuera, eso pudiese quizá mermar en la parte de conocimiento porque estoy mostrando ignorancia sobre el tema, pero no evaluar como, es que pudo haber comentado por acá, tu argumentación estuvo, no, solamente considerar eso por ahí. Lo que les decía, el principio de atingencia, que se apeguen exclusivamente a lo que dice la moción. Si yo empiezo a desviar el tema por otro lado, ahí eso ya no es adecuado, ya no es una forma justa de competir. Tampoco perder de vista que la postura que se defiende no necesariamente corresponde a la postura personal, siempre. De igual forma, apegarse a los criterios de la boleta, se les va a mandar tanto la tablita por correo, donde venga como a qué corresponde cada rubro y cuál es como la escala recomendada. La retroalimentación, ojo, muy importante. Si ya han estado en ediciones anteriores lo habrán visto y si no, pues les tocará verlo. Siempre va a faltar el participante, la participante que se les acerca para preguntarles cómo me viste, qué puedo hacer mejor, tú crees que sí paso, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Por favor, para este ejercicio, para efectos de no meternos en ningún problema, se les pide como llevar al mínimo ese tipo de retroalimentación. En modo alguno dar algún indicativo de cómo les fue en el debate o si los ven seguros en la siguiente ronda o no. Y si acaso, si no hay como oportunidad de decir que no, pues bueno, sí decir como, creo que podías mejorar esto lo hiciste muy bien, o sea, algo cuestión muy general, pero que no les comprometa. Cualquier retroalimentación o indicación posterior que sea a través del comité organizador para que ellos sean quienes lleven como la interlocución directa. De igual forma, quizá no está mal decirlo, pero por favor no dar información de ningún tipo. Y durante el debate, no intervenir, no gesticular, procurar no distraerse, ese tipo como de detallitos luego pesan mucho. Si tenemos el celular, pues procurar como ponerlo en silencio y no estarlo escuchando, porque ha habido nacionales, inclusive en donde estaba participando y de repente hubo fotos donde participantes tomaron foto de uno de los jurados, estaba el debate y el jurado estaba así. Y eso resta muchísima credibilidad y muchísima seriedad al ejercicio y más grave todavía es una falta de respeto para las personas que están pues, haciendo su mejor esfuerzo ahí, ¿no? Entonces la invitación sería que por favor procurar que eso no pase. Si tienen que salir, tomar una llamada, una cosa por el estilo, en los intermedios, entre un debate y otro, se puede hacer una señal a quien esté moderando la mesa para que haga una pausa y puedan salir a contestar, puedan salir a hablar, puedan pasar al baño, tomar un refrigerio, lo que sea, sin problema, pero pues bueno, sería básicamente eso y pues hasta ahí. Ayer tuvimos la capacitación con quienes van a estar en la función de moderación y pues se supone que ya todo está como perfectamente tranquilo ahí, pero pues bueno, sería la invitación. Y no sé si tengan como alguna última duda, comentario, sugerencia, lo que quieran aportar, ¿no? Nada más avisarles que les enviaremos por correo electrónico esta presentación, los lineamientos, el ejemplo de la cédula y la información que se vaya generando luego de estas nuevas necesidades que han ido surgiendo, se las haremos saber por correo electrónico. Finalmente, de las recomendaciones generales, dice Ricardo, no dar información. Solo agregar algo más, si de por sí no demos información, a los papás de los participantes nunca les vamos a ganar un debate. Me tocó en Tasco justamente, unos papás debatiendo, no, pero es que mi hijo esto y mi hijo lo otro, y nunca se les gana el debate. Los papás ven a su hijo como el ganador, entonces mejor
no meternos en camisa de 11 varas. Muchas gracias. ¿Sí? El tema de la recomendación y procurar, en el tema de la puntualidad no es así, es estrictamente la puntualidad de los jurados, sí es un tema que hay que recalcar y pues obviamente todos estar muy atentos a eso. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Sí. Y justamente en ese punto les agradeceríamos primero ser puntuales y después no faltar porque se nos complica la logística. Muchísimas gracias. Si no hay más intervenciones, agradecemos su presencia y nos vemos pronto. Las tablets las regreso.